Ah, segunda categoría de biomoléculas orgánicas, los lípidos. Los lípidos también los podemos llamar grasa para tener una idea, pero son un grupo muy diverso. Hay cosas que parecen grasa y cosas que no parecen grasa, pero todas terminan siendo lípidos. Entonces, la principal característica para saber si es un lípido o no es que sea insoluble en agua. Son sustancias muy insolubles en agua. Por eso las reconocemos, básicamente. No tienen muchas más cosas en común. Unas polimerizan, otras no polimerizan. La mayoría no polimerizan. Los bloques a partir de las que se construyen, las que polimerizan son los ácidos grasos, pero hay otras que no contienen ácidos grasos. Por eso les digo, es muy diverso el grupo. La clasificación, hay más tipos, pero nosotros vamos a hablar de las más importantes para ustedes en biología. En el futuro les irán nombrando, ustedes van a ver bioquímica también y les van a nombrar más. De momento vamos a hablar de esta. Se clasifican para nosotros en grasas, fosfoglicéridos, carotenoides y esteroides. Y hago una observación importante para todos los que están presentes. Esto va de memoria. Hay cosas que hay que aprenderse de memoria y no hay escapatoria. Y eso, bueno, nadie se ha muerto de aprenderse las cosas de memoria, no pasa nada y todos lo pueden hacer. Y se necesita. No podemos, todo el tema que estamos viendo hoy no es entenderlo, cualquiera entiende eso muy fácil, es memorizárselo. ¿Por qué? Igualito como con cualquier otra cosa. Si yo tengo una moto y tengo que cambiarle la bujía, yo tengo que saber dónde queda el motor, dónde está conectada la bujía, cuál es el cable de la bujía y con qué tipo de llave se destornilla. Eso va de memoria. ¿Por dónde se le echa el aceite? Tengo que saber cuál es la tapa, por dónde se le echa el aceite, cómo le tengo que echar el aceite. Exacto, tengo que conocer las piezas. Igual un médico, yo tengo un accidente, llego y me acuestan en una camilla y el médico no va a buscar una guía o agarra el WhatsApp para ver dónde queda el hígado. Tiene que tenérselo de memoria, saber dónde es que va cada parte del cuerpo de una persona. Entonces, bueno, a los agrónomos les toca aprenderse muchas cosas, las partes del cuerpo de una planta, las partes del cuerpo de un animal, las clasificaciones de las plantas, las clasificaciones de los animales, la clasificación de las moléculas, eso toca, porque si no, no podemos trabajar adecuadamente. Y estas son cosas que sirven para la vida diaria, como les expliqué lo de la lactosa, y así vamos entendiendo cosas que ya no solo para ejercer la carrera, para la vida diaria ya nosotros nos sirve, hasta para saberse tomar un medicamento adecuadamente. Ajá, entonces, seguimos. La clasificación dijimos grasas, fosfoglicéridos, carotenoides y esteroides. Vamos a irlos viendo uno por uno para que... ¿Qué pasa? ¿No quiere pasar? Ok. Las grasas, el primero. Las grasas están compuestas por 3 o más cadenas de ácidos grasos y un glicerol. Si se unen un glicerol y 3 o más ácidos grasos, se forma una grasa. Y son diferentes, pueden ser largas o cortas, pueden ser con insaturaciones o sin insaturaciones. Recuerden, una insaturación es un enlace doble o un enlace triple, recuerden química orgánica. Si tienen enlaces dobles o triples, tienen unas características diferentes que si no los tienen. Si tienen ácidos grasos de cadena corta, son líquidos a temperatura ambiente y son más tendentes a no cuajarse, o sea, no formar una sustancia cuajada, sino una sustancia líquida, si tienen muchas insaturaciones, o sea, muchos enlaces dobles. Y a eso se les llama aceites. Los aceites comunes que vemos por allí, hay aceites de mayor calidad o de menor calidad. ¿Cuáles son los de mayor calidad? Cadenas cortas con un mayor número de insaturaciones. Los mejores, el top de los mejores aceites. Para la industria, el aceite de tártago. Para la medicina, el aceite de tártago. Para la alimentación humana, el aceite de aguacate, el aceite de oliva. Hay aceites de muy buena calidad. Después van bajando de categoría poco a poco hasta que llegan de aceites de baja calidad. Ok. Luego, si estas grasas están constituidos por ácidos grasos de cadena más larga, son sólidos a temperatura ambiente, o sea, son lo que llamamos grasa. Y esas también carecen de insaturaciones. Mientras menos insaturaciones tengan, entonces más grasosas. ¿Qué es lo que pasa? Una insaturación
hace que la molécula no se pueda compactar, y como la molécula permanece larga tiene que estar líquida. En cambio, si no hay insaturaciones, la molécula se aprieta, y si se aprieta se ponen todas juntas muy cerca y se nos forma lo que vemos, una grasa como es la margarina, una grasa como es la mantequilla, una grasa como son las mantecas, lo que llamamos la manteca los tres cochinitos, que aunque tiene ese nombre y todo el mundo piensa que es manteca de cerdo, eso es manteca de palma aceitera. Con ella se hace jabón y con ella se cocina, y hay postres, hay cubiertas de torta que se hacen con manteca de esa. Mi esposa hace una cubierta que es muy sabrosa con eso. Ajá. ¿Qué funciones tienen? Almacenamiento de energía a largo plazo, y además tienen el doble de la energía que el mismo número de gramos de un carbohidrato. Entonces yo tengo un gramo de carbohidrato, tiene tantas kilocalorías. Un gramo de grasa tiene el doble de esas kilocalorías. Contiene más energía por unidad de peso. Hay una excepción que debería decirles porque, por ser venezolano y porque es importante para la agricultura aquí. La única grasa que es saludable para consumo humano y que se le recomienda y tiene el mismo nivel de calidad que los aceites finos, como el aceite de aguacate y como el aceite de oliva, es la grasa de cacao. La grasa de cacao es sólida a temperatura ambiente, y nosotros la vemos, incluso la venden en barritas para echarse en los labios, o sea, es sólida, pero cuando tiene contacto con el cuerpo humano a esa temperatura se disuelve. Entonces esa es una grasa extremadamente saludable y es la única que se recomienda para consumo, que pueda considerarse saludable de verdad. Además sirve para cosmética, es un buen lubricante para muchas cosas. La de oliva. La de oliva se extrae de las aceitunas. Ahorita se vende aceite de aguacate, yo vi, la última vez que lo vi, lo conseguí barato, estaba en $12 como mínimo, el litro. En el caso de los fosfoglicéridos, que es la segunda categoría, están allí ubicados dos tipos de fosfoglicéridos, los fosfoglicéridos y los esfingoglicéridos. Los coloco porque son muy importantes, están compuestos por dos cadenas de ácido graso y un glicerol. Eso le da una configuración muy característica. Se dice que tiene una cabeza polar y dos colas no polares. O sea, una región que se liga con el agua, la cabeza polar, y una región que no se liga con el agua, las dos colas no polares o hidrofóbicas. ¿Qué funciones tienen? Los fosfoglicéridos son componentes estructurales de las membranas plasmáticas y el resto de las membranas de la célula, y los esfingoglicéridos son componentes de las membranas que protegen al sistema nervioso, a los nervios, a los axones de los nervios y a las células del sistema nervioso. Por ello, la tremenda importancia que tiene. Aquí está, es un fosfoglicérido dentro de los lípidos. Aquí está. Todos son lípidos los que vamos mencionando ahorita. Aquí está la formación, aquí está la cabeza no polar o cabeza hidrofílica y las dos colas polares o hidrofóbicas. Perdón, lo dije al revés. La cabeza polar o hidrofílica y las dos colas no polares o hidrofóbicas. Ellos forman esto que está aquí, que es un modelo de membrana plasmática, y aquí vamos a encontrar cada uno de esos que está dibujado en pequeñito, está representando esta molécula que hemos puesto aquí a la izquierda. Aquí está la región hidrofílica y aquí está la región hacia adentro hidrofóbica. Todas las membranas tienen esta estructura sobre una base de una cosa que se llama bicapa lipídica, que van a ver detalladamente con la profesora Tula cuando les dé célula. La tercera categoría, ahora esto sí no tiene aspecto de grasa, pero es un lípido también, son los carotenoides. Los carotenoides básicamente son pigmentos, dan color, y los encontramos en la naturaleza en los tejidos vegetales que tienen color. Por ejemplo, la zanahoria, la remolacha y el tomate. Algunos son precursores de vitaminas y tienen una función en la alimentación como precursores, tal caso de la vitamina A. Los colorantes que están en la zanahoria son precursores de vitamina A. Solamente lo pueden producir plantas y procariotas, no existe producción en animales. Los animales lo tienen que adquirir comiéndolo.
Sirven como pigmentos, como colorantes y precursores de vitaminas. ¿Para qué nos importa comer nosotros pigmentos? Nosotros comemos pigmentos porque los pigmentos son antioxidantes y mantienen la salud de las células. Ahí estaban unos ejemplos, pero no viene al caso porque la imagen no lo permite. Por último, la última categoría que vamos a ver de los lípidos son los esteroides. Los esteroides tienen una estructura con anillos cerrados y tienen o 5 o 6 carbonos. ¿Por qué son importantes? Forman parte de las membranas celulares en animales, son precursores de hormonas en animales, son hormonas en animales, son transportadores de oxígeno en animales y, muy importante, en vegetales, son captadores de energía luminosa. Aquí están los ejemplos. El colesterol, que es un esteroide que forma parte de las membranas de los animales y que circula en la sangre y se utiliza para construir estructuras en el cuerpo y como energía también. La hemoglobina, que circula en nuestra sangre y que es la que transporta el oxígeno de los pulmones al lugar donde haga falta. La testosterona, que es la hormona sexual masculina, pero que también producen las mujeres en pequeñísimas cantidades. El estrógeno, que es una de las hormonas sexuales femeninas, pero que también producen los hombres en muy pequeñas cantidades. Y la clorofila, que es la molécula que capta la energía luminosa y que genera a partir de la luz solar la energía necesaria para producir glucosa. Entonces las plantas, gracias a la clorofila, pueden producir glucosa, o sea, azúcar, a partir de la energía del sol. Comentario acerca de la testosterona, lo tengo que hacer porque los muchachos están yendo mucho al gimnasio y esto está sucediendo en los gimnasios. A veces, la sociedad pone unos estándares de belleza y hay personas que quieren tener un cuerpo bien, otras personas quieren estar saludables y tener unas condiciones físicas buenas y por eso se está yendo al gimnasio. Llegas al gimnasio y te pasa un tipo que tiene los bíceps el triple del tamaño de los tuyos y tú quieres conseguir eso rápido. Si tú haces ejercicio lo consigues lento. Con mucho esfuerzo lo consigues lento. Y mientras más alto eres, más difícil es conseguir musculatura. Las personas bajas, los hombres bajos hacen musculatura rápido, los hombres altos hacen musculatura con mucha menor velocidad. Si lo quieres hacer rápido, alguien en el gimnasio se te acerca y te dice que si tomas unos suplementos que contienen testosterona o si te inyectas unos suplementos que contienen testosterona o precursores de testosterona, que son los famosos esteroides, fíjense, esteroides de la categoría, tú vas a tener ganancia de musculatura rápido. Es verdad, inyectándose esteroides, haciendo ejercicio y consumiendo muchas proteínas y muchos aminoácidos, uno tiene una ganancia de musculatura rápida. Enseguida, tiene buena musculatura como quiere. El problema es que tiene otros efectos, porque el exceso de testosterona en el cuerpo genera problemas. El cuerpo no está hecho para tener tanta testosterona. El cuerpo de hombre soporta unos ciertos niveles. Si nosotros la inyectamos, produce músculo, pero ¿cuáles son los otros efectos de la testosterona? La agresividad. Por naturaleza, por roles de la naturaleza, aunque en la sociedad hayan cambiado, pero todavía tienen vigencia, el varón protege a la familia, protege al grupo, protege al grupo social. El varón suele ser el que sale a defender, el que sale para adelante a defender cuando hace falta defender. Y eso se hace gracias a la acción de la hormona testosterona. Si yo me inyecto testosterona, sin motivo estoy en modo defensa. Es muy común personas que lo tropiezan, lo miran mal, cualquier cosa, de estos tipos de gimnasios y ya le dio un ataque de furia. Le medio rozas el carro y ya se enfureció. Es por exceso de testosterona, pero eso no solamente tiene ese efecto. El asunto es que cuando uno se enfurece, los muchachos lo deben saber, el corazón se acelera mucho. Con consumo de testosterona hay aceleraciones desmedidas del corazón. Y si el corazón se acelera demasiado, empieza a padecer y puede haber cardiopatías y puede haber infarto joven. Pero esa no es la única razón. El asunto es que la testosterona tiene niveles y se tiene que regular. Y si no se regula,
hay un sistema de regulación del cuerpo. Cuando hay mucha testosterona, los testículos, que son el lugar donde se produce la testosterona en mayoría, dicen, epa, hay demasiada, estoy produciendo mucha, y cortan la producción. Pero yo me sigo inyectando. Y los testículos dicen, epa, sigue habiendo mucha, vamos a matar tejido. Y mata tejido productor de testosterona. Pero sigo inyectándome y hay mucha, y el testículo dice, bueno, o sea que soy muy grande, y empieza a reducirse. El efecto es que una persona que se inyecta testosterona de manera consuetudinaria cada vez tiene testículos más chiquitos, y ustedes saben qué cosas controlan los testículos. Entonces, cada vez los testículos van a ser más chiquitos. Si deja de consumir testosterona, su producción de testosterona va a ser pequeña. ¿Y qué va a suceder? Sus compañeros del gimnasio le van a empezar a parecer lindos. Y va a empezar a perder características masculinas. ¿Por qué? Porque ya sus testículos no tienen la capacidad de producir la testosterona que él necesita para vivir normalmente. Entonces, todas esas cosas son efectos secundarios. Tienes unos músculos muy bellos, pero tienes novio. No critico a los que tienen novio, pero si les gustaba tener novio, no ataque su salud de esa manera. El problema es un desbalance hormonal causado por la inyección excesiva de testosterona. La testosterona no se consume, los hombres no deben consumir testosterona, la testosterona se produce. ¿Cómo se produce? Haciendo ejercicio vigoroso, haciendo las cosas de hombre, trabajando. Así se produce la testosterona, haciendo cosas de hombre. ¿Qué cosa va a encontrar la producción de testosterona? El consumo de grasa y el inyectarse testosterona o tomar testosterona. Eso va en contra de la producción y tiene unas consecuencias que es bueno que la sepan. Es bueno que estén pendientes de ella. Seguimos. Aquí están los dibujos de algunos esteroides. Aquí está el dibujo de la testosterona y aquí está el dibujo de la vitamina D, que es otro esteroide. Siguiente categoría, las proteínas. Las proteínas son macromoléculas mucho más grandes que lo que hemos visto anteriormente, que llevan a cabo casi la totalidad de las actividades de la célula. Las funciones que realiza la célula en general las hacen las proteínas. Las proteínas son como el elemento de funcionamiento, los obreros de una fábrica, los que hacen las funciones. Si pensamos que una célula es una fábrica, el ADN, que es el que manda, está en la oficina, el núcleo, y de ahí no sale. Y lo que hace es mandar a los mensajeros, que es el ARN, a decir qué se va a hacer, pero no sale. Nunca sale. El ARN manda a hacer. Y la proteína hace lo que el núcleo manda a decir. Todas las funciones que hacemos, respirar, comer, caminar, ver, oír, sudar, reproducirnos, alimentarnos, todo lo que hacemos nosotros lo hace una proteína. Las funciones de las proteínas son muy variables. Hay proteínas que tienen la capacidad de nadar y transportan cosas como si fueran unos mototaxis en el interior de la célula. Hay unas proteínas que tienen la capacidad de trepar. Hay otras proteínas que tienen la capacidad de abrir y cerrar con puertas. Todas esas cosas son debidas a las proteínas. ¿De qué están hechas las proteínas? Las proteínas son polímeros y los monómeros de las que están hechas se llaman aminoácidos. Por eso, otra vez vamos con el ejemplo del gimnasio. En el gimnasio te dicen, y eso está correcto, que si tú quieres ganar musculatura debes comer más aminoácidos. ¿Por qué? Porque para ganar más musculatura tienes que construir músculo y los músculos están hechos de proteínas y las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces tú te compras un enorme pote así, consumes aminoácidos y esos aminoácidos van a producir músculo. Eso no hace daño. Por ejemplo, los chamos que están practicando béisbol, que quieren que ver si los fichan y tal, cuando están haciendo ejercicio, consumen más aminoácidos porque necesitan construir musculatura. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Pueden ser estructurales cuando forman parte de las membranas y de los músculos en los animales. Sirven para almacenar nitrógeno, como las plantas leguminosas. Las únicas plantas que tienen en la naturaleza la capacidad de almacenar nitrógeno son las leguminosas, dígase caraota, arveja, quinchoncho, garbanzo, tapiramos, caraotas de año y todas esas cosas, lenteja, son las plantas que tienen la facultad de tomar el nitrógeno de la atmósfera, convertirlo en proteína y almacenarlo en la semilla. Es muy importante porque es una fuente de proteína de origen vegetal.
La tercera función es enzimática. Las enzimas son las que aceleran o posibilitan las reacciones químicas y los movimientos en la célula. Las enzimas son esas proteínas que les digo yo que hacen todo en la célula. Hay unas funciones adicionales que son activadoras de genes, reguladoras de función de genes, hormonas y transportadoras. De las proteínas no vamos a ver clasificación, sino que vamos a estructurar las proteínas. La clasificación es muy profundo para esta materia y no hace falta, nosotros nos quedamos nada más en estructura. La estructura de las proteínas tiene 4 niveles de consideración. En primer lugar, está la estructura primaria, que es el orden en que están los aminoácidos en la cadena. La cadena de aminoácidos se llama cadena polipeptídica. Cada posición puede ser ocupada por una de 20 alternativas de aminoácidos. Por tanto, producir una cadena polipeptídica de 20 posiciones da una enormísima cantidad de opciones. ¿Cuántas opciones? 20 elevado a la n. Entonces una cadena de 100 unidades tiene 20 a la 100 posibilidades de tener diferentes proteínas. Muy diversas son las proteínas. La estructura secundaria es que esa cadena polipeptídica se puede doblar o enrollar. Cada doblez y enrollamiento genera estructura secundaria. A veces forma una hélice. La estructura terciaria es cuando esa estructura lineal se dobla, se enrolla y luego se pliega y forma una estructura tridimensional. Allí hemos llegado a la estructura terciaria. Muchas proteínas se quedan hasta estructura terciaria, por ejemplo las que llaman globulinas. Y por último, la estructura cuaternaria ocurre cuando 2 o más cadenas polipeptídicas se asocian y ahí se forma una enzima. Ese es el más alto nivel que tienen las proteínas. Entonces 2 o 3 cadenas o 4, 5, 6 cadenas polipeptídicas se asocian y forman una proteína. Aquí está en representación en dibujo. Esto es la estructura primaria. Fíjense que hay un orden en el que podemos ver unas proteínas que van una detrás de la otra. Ese orden en la cadena polipeptídica es la estructura primaria. Luego se enrolla y forma una hélice. Entonces esa estructura enrollada es estructura secundaria. Si se dobla, también es estructura secundaria, formando una especie de gancho. También. Luego, cuando se pliega y forma una estructura tridimensional, como si fuera un bollito de hilo, entonces tenemos una estructura terciaria. Y por último, cuando más de 2 estructuras terciarias se asocian, aquí hay 4, entonces tenemos una estructura cuaternaria que sucede en las enzimas. Aquí está dicho de otra forma, tenemos una cadena polipeptídica en la que hay de segunda posición una glicina, de tercera posición una fenilalanina, de cuarta posición una glutamina, de sexta posición una alanina, de séptima una arginina y así sucesivamente. Eso es estructura primaria. Luego eso se enrolla, aquí están los enrollados, o se pliega y forma un ganchito, aquí está el ganchito. Eso es estructura secundaria. Luego eso mismo forma un plegamiento y se forma una estructura tridimensional. Miren, aquí están los enrollados, aquí están los ganchitos y aquí están las zonas que no sufrió ninguna modificación. Todo eso forma esta estructura tridimensional y eso es lo que llamamos estructura terciaria. Y por último, si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de esas se asocian, forman una estructura cuaternaria. Para hacer una enzima necesita tener estructura cuaternaria. Ustedes en práctica hacían una experiencia que se hacía con clara de huevo en la que se agitaba y se le ponía acetona, se deshidrataba y se destruía la estructura terciaria y la cuaternaria. Ya lamentablemente pues esa práctica creo que no se va a hacer. Vamos a ver qué decide la profesora Carla. Pero bueno, tenemos el concepto. Entonces, finalizamos la clase, quedamos claro que hasta aquí sería la siguiente